Ya en ampliación de noticias, jueves 16 de abril con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, Raúl. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Raúl? Patricia, amigos, bienvenidos. Bueno, pues hay una serie de novedades, pero con la que vamos a arrancar es un poco ¿por qué no soñar, pese a todo? ¿Por qué no imaginar que pronto vamos a tener 1 metro, o no relativamente tan pronto, pero en todo caso ya estamos arrancando? ¿Cuándo arranca la obra? Eso lo vamos a conversar con don Raúl Delgado Sayán, presidente de CCL Ingenieros. El pasado 20 de marzo, Ocitran firmó el contrato de concesión con el consorcio que supervisará paso a paso el cumplimiento de cada etapa de la obra. Este consorcio es liderado por CCL Ingenieros y lo integran además empresas chinas y coreanas. Muy buenos días, don Raúl Delgado Sayán. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Ricardo, por favor. Patricia, ¿cómo te va? Vamos a hacer realidad los sueños. A ver, ¿cómo es el punto? Bueno, sí. 1 año de entrega de la concesión se está cumpliendo, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, estamos frente a la obra de infraestructura mayor en toda la historia del Perú. Y yo debo decirte que probablemente una de las mayores en el mundo en este momento. Definitivamente bajo el modelo de concesión integral es la obra más grande que se ha intentado hacer en concesión integral en el mundo. O sea, es un gran reto lo que tenemos adelante. Primero, yo creo que es importante para la teleaudiencia definir los roles que hay en esta gran inversión. Es una concesión cofinanciada integral, vale decir, incluye diseño de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento. Como dirían en inglés, the whole enchilada, todo en un solo contexto. Hay un concesionario, que es un consorcio que firmó contrato con el Estado peruano a través de un concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo brazo ejecutor o el brazo es la ATE, que es el técnico del ministerio. Por ley, el supervisor, el que garantiza al país que todo esto se haga correctamente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, económico, es el Ocitran, el organismo supervisor de inversiones de transporte. El brazo técnico de Ocitran, luego de un concurso, etcétera, internacional, es el consorcio que tenemos el honor de liderar, que está conformado por las 2 empresas chinas más importantes de China y por consiguiente más importantes del mundo. Estas dos empresas del Estado chino tienen en su haber 30.000 kilómetros de vías férreas, 30 ciudades con metro y tienen aproximadamente 5.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad. Y a eso se suma el gran empuje que son los terceros en el mundo, que es lo de Corea del Sur, con el nivel técnico que todos conocemos. Realmente un consorcio de categoría mundial para este trabajo. Dime, la inversión, ¿qué significa? ¿Cuánto significa? Ya, linda pregunta, creo yo, porque sí, linda pregunta, porque en esto se ha comentado muchísimo. Se ha dicho que es un proyecto de una inversión increíble. Finalmente se ha firmado por 5.346 millones de dólares, que no es poca plata, pero vamos a contextuar ese dinero, porque yo creo que tampoco se ha puesto esto en su debido parámetro y vamos a hablar claramente. De esos 5.346 millones, hay 815 millones que son IGB. No tienen nada que hacer con la obra. 815 millones, que es un impuesto que cobra el Estado sin ejecutar obra. Entonces, eso hay que quitarlo, porque para compararlo con estándares internacionales, con países que tienen impuesto del IVA famoso, que es el equivalente de 4 o 5%, es una diferencia pues apreciable. 815 millones de IGB. Después, ahí están incluidos los trenes, que son 520 millones de dólares. Si solamente hablamos de obras civiles, electromecánicas, de inversión, estamos hablando de 4.011 millones de dólares. Que ya no es tanto. Si miramos... bueno, pero es que... solo 4.000. Bueno, no, es que... Ya hay que mirarlo en perspectiva. No, ya tenemos que mirar la cosa de manera interesante. 4.000 millones divididos entre 34 kilómetros y medio
de subterráneo, cuidado. Entonces, además estamos hablando impropiamente cuando solamente hablamos de línea 2. De esto hay 8 kilómetros ya de línea 4, que es la que conecta desde la avenida Colonial, pasa por el aeropuerto Jorge Chávez y va hasta Lóvalo, 200 millas. Entonces estamos hablando aproximadamente no solamente de una línea, sino de 8 kilómetros de línea 4, lo cual es importante porque ya gatillamos la línea 4, esto es lo que me refiero. Gatillamos también la línea 4, que es otra línea importante del sistema. Ahora, contextúa esos 4.000 millones de dólares en los ahorros que vamos a tener anualmente por tener este sistema de metros funcionando. Vamos a ahorrarnos 4.000 millones de dólares anuales. Entonces, si nosotros pudiéramos físicamente hacer una línea de metro al año, cosa que es imposible, no se puede hacer, te das cuenta que eso se financiaría solamente con los ahorros que tenemos en este momento por quemar gasolina inútilmente y por el tiempo, ¿no? Vamos un poco a ahorrar porque el tiempo también aquí nos está ganando, Raúl. En concreto, entonces, esa es la inversión. ¿Cuánto tiene que poner el Perú? ¿Cuánto tiene que poner las empresas y sobre todo de Corea y de China? Y un poco háblenos de tiempos, porque también ese es el otro asunto, ¿no es cierto? Claro. Si ahora, sin tener todavía todos estos problemas, mire usted cómo andamos con el tránsito, en el momento que se empieza a trabajar esto, me imagino que habrán manifestaciones por todos lados diciendo paren las obras, basta ya, no sé, en fin, tiempos y dificultades, o sea, inversión, tiempos y dificultades. Ya. La inversión ya la hemos comentado, ¿no? Que en realidad viene a ser alrededor de 129 con trenes y 115 millones de dólares kilómetros. Para ponerlo en términos más... De esto es una asociación pública-privada cofinanciada, donde el Estado participa con el 80% de la inversión y los concesionarios, que no son las empresas chinas y coreanas, cuidado, ese es el concesionario que firmó el contrato el 28 de abril del año pasado, ellos tienen que poner el 20% de toda esta inversión. Ahora, ¿qué se ha avanzado hasta ahora? Que es una cosa bien importante. Tú me has dicho tiempos. Antes de eso, pensemos todo este conjunto, ¿cuándo estaría listo, digamos? ¿Cuál es el horizonte final? Así es. Para saber de qué tiempos hablamos. Estamos hablando en este momento de un inicio de construcción que no es el inicio de todo, porque ya se ha hecho ingenierías y una serie de cosas. Un inicio de construcción que debe estar a mediados del próximo mes, porque ya se están entregando liberados algunas partes de los terrenos, donde sobre todo van a ser los primeros piques para bajar maquinaria y comenzar a trabajar en 4 frentes, pozos de ventilación y después ya comenzar a hacer el túnel en la parte de baja. Eso debe ser a mediados de mayo. Si todo sale bien, como esperamos que salga, y no es cuestión solamente de obras, sino también es de liberaciones de terrenos, interferencias con servicios de agua potable, una serie de instalaciones que hay abajo. Si todo sale bien, debemos estar hablando más o menos entre finales del año 19 y primer semestre del 2020. Pero no es necesario que estén los 35 kilómetros para que comencemos ya a operar la línea. Como lo hemos hecho con línea 1. ¿De dónde van? Claro, bueno, la línea 2 va de Ate al Callao. Se va a comenzar por la zona de este, o sea, la zona de Ate, en dirección... ¿En qué punto, digamos? El punto que se va... El primer tramo está definido entre el Mercado Santa Anita, donde está el patio taller, que es fundamental para operar, donde van a estar los trenes, hasta la vía de evitamiento. Eso se va a hacer ya antes que lleguen las famosas tuneladoras. Se va a hacer por el otro método, que es el método austriaco, el convencional, para poder ir avanzando, porque las tuneladoras se van a demorar un año básicamente en llegar y en preparar. Es todo un proceso casi de fabricación en serie de túnel, ¿no? De acuerdo que esas cosas no son rápidas y toma su tiempo la construcción. Sin embargo, entramos en un contexto de desaceleración económica que ya es una realidad, que por más medidas que se tomen es una realidad que además les acoge a todos los países en desarrollo como el nuestro. Están garantizados. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a alcanzar la plata? No vaya a ser que dentro de un tiempo alguien decida que ya no hay plata y se quede la obra a la mitad, cosa que por cierto en nuestro país ha ocurrido más de una vez, ¿no? Sí. No es este caso, tampoco dramaticemos todo. Más bien,
lo que se trata de hacer, y eso ha sido el mensaje del gobierno siempre, es que definitivamente este es uno de los puntales que se está reclamando para levantar y salir de la desaceleración, ¿no? Prácticamente esta obra va a significar alrededor de $1.000 millones de inversión al año, ¿no? Es significativo. Estamos hablando de más o menos unos 7.500 empleos directos, estamos hablando con empleos indirectos alrededor de 800, estamos hablando que estos contratistas van a por lo menos requerir de 600 a 800 proveedores para distintos tipos de servicios y demás. Es una obra de tremenda magnitud y repercusión. Es lo que necesitamos realmente para reanimarnos y salirnos. Debimos haber hecho mucho antes todo esto. Sin embargo, cuando se anunció el proyecto del metro, se criticó el hecho de que, y hay que reconocerlo, fue un anuncio que no estaba consensuado con la Municipalidad de Lima, que ya llevaba una reforma del transporte. Sorprendió a la señora Susana Villarán, que tuvo que reordenar sus rutas. ¿Cómo sabemos que esto no va a quedar como la obra de un presidente que atraviesa la ciudad y no como un sistema integrado de transporte, que es finalmente lo que se busca, ¿no es cierto? De nada nos sirve seguir haciendo pistas por aquí y por allá si seguimos con un enredo en el tránsito. Te añado a eso que tenemos la experiencia de lo de García. Sí, por supuesto. ¿Hace cuántos años nos tomó ver ahí este monumento a la nada? Bueno, eso es un aprendizaje para la invocación que iba. Avísame cuando estés terminando la oferta, porque yo quiero terminar, la entrevista, porque yo quiero terminar con 2 invocaciones, ¿no? Que son importantísimas y mucho tiene que hacer con la parte política y también con el comportamiento ciudadano, ¿no? Frente a este tipo de inversiones. Pero la pregunta de Patricia es muy interesante en el siguiente sentido. El vía crucis de transporte, porque yo no le llamo caos, es un vía crucis diario. El vía crucis diario no se va a arreglar con bucecitos, de ninguna manera. La experiencia mundial lo demuestra, somos la 34 ciudad en el mundo con más población y todas tienen metro a partir de los 3 millones de habitantes. Necesitamos un sistema de transporte masivo como este. Te digo, con los buses nunca vas a superar 15.000 pasajeros en dirección por kilómetro. El metro te da 80.000. Claro, esa es la solución fácil y a la mano, a la que hemos recurrido cada vez. Y realmente aquí no debemos hablar de reforma de transporte, lo que tenemos que hablar es de transformación de transporte. Ya, pero esto tenemos que entender que esto forma parte de un sistema. Ciertamente. Digamos, ahora se nos ocurre que el metro, en efecto, es la solución, pero tiene que estar integrado a las otras apuestas de la ciudad, que no deben ser apuestas, sino más bien a sistemas que están en funcionamiento, el metropolitano, las líneas azules. Por eso se hizo muy bien en llamar a los corredores de buses complementarios. Porque son complementarios ¿de qué? Complementarios de un sistema mayor. Sí. El sistema mayor estructurado es precisamente esta red de metro que existe desde el año 2010. O sea, todos los alcaldes que han venido después del 2010 conocen perfectamente que la red del metro de Lima son 6 líneas, saben por dónde pasan. Es el metro 1. ¿Perdón? No, el tren eléctrico, lo que conocimos con el tren eléctrico, es la línea del metro 1. Exacto, que está operativa y es un éxito. Definitivamente es el sistema preferido por la población. Notable. ¿No? Y ahora lo único que le falta a la línea 1 es trenes, ¿no? Ponerle más trenes. Más trenes. Así es. Y línea 2 está pensada en un proyecto de línea 3, línea 4, línea 5, es decir, ya se sabe por dónde van a pasar todas las demás. Toda la red es acá. Acá, mira qué bonito, se parecen los mapitas. Se parecen los mapitas que te entregan cuando vas, pues no sé, a Tokio, a Nueva York. Así es. Ahí está, señores, así se va a ver nuestro. Además es una cosa muy bonita porque cuando nosotros definimos esta red en el año 2010 y se la donamos al Estado peruano, lo gracioso fue que nosotros numeramos las líneas no por orden de prioridad de ejecución, sino le pusimos números impares a las que van norte-sur y pares a las que van este-oeste. Por eso ahora estamos hablando de la línea 2 que va del este al oeste. La línea 1 va de norte a sur, la 3 va de norte a sur. Y no quiere decir que después la 2 se construye la 3, de repente se construye la 5. No quiere decir, pero entiendo que lo van a hacer así. Tenemos la 6 también. No, bueno, toda una es impresionante de extremo a extremo, ¿no es cierto? La 6, por ejemplo, es estación terminal conexión en Naranjal hasta la UPC. Las estaciones están incluso dadas ya. Eso es la modernidad. Bueno, entonces, en concreto,
¿Dónde están, digamos, los riesgos de todo esto? Que la gente no lo conozca suficientemente, que los municipios se sientan cada uno en dificultades muy serias para explicar a su ciudadanía que estamos en una obra complejísima y que por lo tanto puede traer inconvenientes, que efectivamente lo que señalaba Patricia, hombre, los gobiernos aquí son inventores todos de la pólvora, y entonces mañana viene un señor presidente que dice, no es así, tenemos que hacerlo por el mar, y entonces ya sonamos. Y le va a cambiar de nombre definitivamente, ya no se va a llamar línea de metro se va a llamar, 3, va a tomar mi nombre, pues, obviamente. Yo tengo una gran esperanza. Nadie puede decir que el gobierno anterior del señor García y el presente gobierno de Humala son muy amigos. Definitivamente no es esa la evidencia. Ya da usted por sentado que va a ser García. No, el anterior. El anterior de García y el de Humala no son amigos. Pero sin embargo, el señor Humala ha dado un buen ejemplo. Heredó un contrato de la administración anterior para el tramo 2 de la línea 1 y lo hizo. Y lo cumplió. Y lo cumplió bien. Pero no solamente lo cumplió bien, sino se enteró que había una red integral de metro y dijo, hacemos la línea 2, ¿no? Entonces, hemos pasado esto. Yo lo que quiero, y te acuerdas que te dije que quería dos invocaciones. La primera invocación es, no repitamos el ejemplo de hace 25 años. Tenemos que despolitizar este proyecto. Este es un proyecto técnico, el mayor proyecto de impacto en la población. Yo no conozco vital para una ciudad como la nuestra. Yo no conozco mis 43 años de experiencia profesional aquí en el Perú, un solo proyecto que le cambie la calidad de vida a 9 millones de personas, ¿no? Entonces, esto es un tema de unidad nacional. Los políticos no pueden y no deben, y creo que no lo van a hacer, no van a politizar este proyecto. Cualquier otro, ese es un tema. Y en cuanto a los ciudadanos, si me permite, los ciudadanos tienen que tener un poco de paciencia. Justo lo que quería decir, un poco de paciencia. No puede ser que se hagan obras, y en ninguna parte del mundo se han hecho obras de esta magnitud, que no te causen algún conflicto, porque vas a tener desvíos, vas a tener un tema. Pero estamos trabajando para el presente y para las futuras generaciones. Pero sí, eso es clarísimo. Claro. No podemos por eso es que yo le digo que transporte que tenemos. Las autoridades municipales, las autoridades, es decir, toda autoridad que tenga influjo sobre la población también tiene que ayudar y colaborar. Mire, yo estaba escuchando las noticias el día de ayer y no salía de mi asombro de ver a los pobladores que reclamaban no ser desalojados los centros educativos en Chosica. Y con el argumento, nosotros lo hemos construido, el Estado no lo ha construido. Oiga, pero lo han puesto ustedes en un sitio que van a desaparecer. No, de ninguna manera. Nosotros no aceptamos. Es decir, realmente llegamos a nivel después delirante, porque todo el mundo sabe que ese es un sitio absolutamente mortal. Y mortal para los niños de estos padres. Y estos padres dicen, no, queremos que sigan estos colegios. Ese es el grado, pues, de intolerancia a veces, ¿no? Sí. Que caemos de desesperación. Pero también es un poco de desconfianza, ¿no? Porque si le pones el colegio donde debías ponérselo y los transfieres. O sea, yo creo que en eso reside mucho el tema de inclusión social y apoyo a los pueblos. Yo creo que eso es definitivo. No podemos hacer nada contra huaicos, no podemos hacer nada contra terremotos, no podemos hacer nada con tsunamis. Tenemos que convivir con ellos, pero estar realmente protegidos contra ellos. Claro. Bueno, entonces estamos pues a puertas de una etapa fundamental para nosotros. Sí, yo creo que esto... ¿Cuándo terminaría la línea 2? La línea 2, a ver, fíjate, si yo fuera concesionario, ¿no? Si yo fuera concesionario, lo lógico, claro, el programa de toda la línea es hasta el año 2020. Pero al igual que te mencioné que en la línea 1, que primero funcionó hasta Grau y después se hizo el segundo tramo y todo opera muy bien. ¿Cuánto demoró la línea 1? La línea 1 en realidad comenzó en el 2009 entrando enero del 2010 y se inauguró el primer tramo el julio del 2011, que fue un tramo bien difícil porque había que refaccionar todo lo anterior que estaba más o menos hecho. Y la segunda parte se ha hecho desde julio del 2011 prácticamente hasta julio del año pasado. O sea, yo creo que en 4 años hemos hecho toda una línea de metro elevado. Claro, elevado es más sencillo que subterráneo.
pero en 4 años hemos hecho una... O sea, no andamos mal, Raúl. Si tú, como te comentaba antes de cámara, consideras que hace 5 años ni siquiera hablábamos de metro y ahora tenemos una línea de 34 kilómetros funcionando y estamos iniciando la segunda línea... No ¿Cuánto avanzaremos entonces por kilómetro? A ver, en el mejor de las condiciones. Yo creo que... ¿Cuánto debiéramos avanzar por kilómetro? Sí, que eso a la gente le va a ir dando cuenta, claro, pues, como ha ocurrido con la línea 1. Sí. El entusiasmo fue creciendo conforme avanzaba. Porque lo veías. Claro. Además, esta no la vas a ver porque la mayoría va a estar trabajándose abajo. Te vas a subir cuando inaugures y vas a decir qué maravilla, pero vas a estar trabajándola abajo. Con la línea 1 podías salir y mirarla y mirabas, claro, hasta entretenido cómo se construía. Claro. ¿No? Pero, a ver, si yo fuera concesionario, yo inauguraría un primer tramo. Ahora dicen, quizás de Santa Anita, que es obligado por el patio taller hasta la vía de evitamiento, pero yo creo que ahí no vas a captar mucha gente. Para mí el primer envión debería ser desde ATE hasta la conexión con la línea 1 en la avenida 28 de julio. Porque ahí tienes una cosa interesantísima, puedes conectar el este de la ciudad, ATE, con Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho en servicio de metro. Los de ATE pueden ir a comprar a Gamarra, ¿no? Claro. Es decir, lo que ya potencia la ciudad. El segundo tramo para mí debería ser desde esa conexión hasta la Plaza Bolognesi, con la cual tienes el centro de Lima, y ya estarías ahí operando un servicio bastante eficiente. Yo creo que eso lo puedes hacer en 2 años y medio sin ningún problema, ¿no? Y después comenzar a trabajar con las tuneladoras, la parte que va hacia el Callao, con el brazo que va hacia el aeropuerto. Aquí hay un arqueólogo que me pregunta qué vamos a encontrar abajo. Eso lo iremos sacando y, Dios mío, ojalá encontremos mucho y lo vamos poniendo en el museo. Porque mientras lo tengamos de todas maneras abajo, se va a encontrar. Claro de que todas sí. maneras. Mientras lo tengamos abajo nadie lo va a ver. En cambio en los museos se van a exhibir en muchas ciudades en el mundo, por ejemplo en el Asia, etcétera. Esas vitrinas de exhibición están en las mismas estaciones. Así es. ¿No? Y ahí puedes ver, y con toda su leyenda, ¿qué sacamos con la arqueología metida abajo que no la disfrutamos, que no la vemos? Muy bien. ¿No? Bueno, la verdad que ha sido estupendo conversar con el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Y bueno, las invocaciones Avanti. Vamos a tener que apoyarlas y recordarlas. Sí, con todo. A los políticos, y tú vas a entrevistar seguramente a muchos, así es que le dices, diga usted lo que diga, su mensaje, lo que sea, pero metro, ¿no? Y metro. Y a la ciudadanía. Eso es bien importante, que la ciudadanía no se amarre a los árboles. Los árboles va a haber que ubicarlos los otra vez. Que avance el metro debieran ser los metros de avance de los gobiernos futuros, ¿no? Tú sabes que esa debería ser una forma. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuántos kilómetros está pensando usted en avanzar? Tú sabes que en Madrid era así. La forma de medir el éxito de los que elegían en Madrid era el que más kilómetros de metro ofreciera y cumpliera, por supuesto. Si no los cumplía, el candidato del partido en el siguiente estaba muerto. O sea que, bueno, muy bien, ingeniero Raúl Delgado Sayán, como siempre, un gusto. Encantado, gracias, Raúl, Patricia, Ricardo, un placer estar con ustedes. 8:29 de la mañana, vamos a hacer una pausa.